Yo quisiera que en esta conversación no hubiera el sentimiento de que hay unos amigos y unos enemigos del sector de textil, confecciones, marroquinería y calzado. Aquí hay un gobierno que cree en el sector. Aquí hay un gobierno que valora el sector. Aquí hay un gobierno, apreciada representante, al que le duele también cuando hay destrucción de empleo. Aquí hay un gobierno que cree firmemente en que es necesario trabajar por el desarrollo de estos sectores productivos. Si se quiere, para nosotros cada uno de los sectores industriales se convierten como en hijos de la cartera, y este es un hijo especial de esta cartera de comercio. Puedo decirlo además sobre la base desde que el 8 de agosto nosotros arrancamos un plan de trabajo con el sector en su integralidad. Un plan de trabajo que tiene trabajos en alianzas productivas, en encadenamientos, en la reconstrucción incluso de la cadena del algodón, sobre la cual estamos trabajando, apreciada representante, y sobre la cual queremos llegar a esos 50.000 hectáreas, que es un esfuerzo al cual le hemos dedicado, de la mano del Ministerio de Agricultura, cerca de 2.400 millones de pesos. Trabajar también, así se ha descalificado, en un esfuerzo de fábricas de productividad, porque creemos que hay que trabajar con las empresas, porque creemos que es allá en donde es posible generar desarrollo, oportunidades de empleo, en un esfuerzo casi que semanal en materia anticontrabando, de la mano de la Policía Fiscal y Aduanera. Luego aquí hay un sector y un ministerio, junto con Hacienda también, que creen firmemente en la importancia de este sector productivo, en su aporte naturalmente a la generación de empleo. Dicho eso, celebro también el interés del Congreso de la República por trabajar entonces en este que pudiéramos decir es mi quinto debate invitado alrededor del mismo asunto, por la importancia del impacto social, por la construcción del tejido empresarial MIPYME que tiene este sector. Un sector en donde las decisiones de política pública tienen que ser supremamente inteligentes y tienen que ser decisiones que consulten la cadena productiva. No es suficiente con abordar el subsector de confecciones, porque cualquier decisión que ustedes tomen en materia de este subsector, por ejemplo, afecta al sector textilero. Cualquier modificación arancelaria en el subsector confecciones inmediatamente tiene riesgo sobre el sector de textiles. Lo propio en hilanderos, lo propio en la producción de algodón, lo propio en la cadena de exportación, lo propio también en los importadores, lo propio en aquellos importadores que producen, transforman y luego exportan. Luego es necesario ver la integralidad del mismo. Un sector que ha tenido dificultades, en donde buena parte de las situaciones que se presentan no son el resultado de un día para otro, no es que se presentaron en este mes, sino que son la acumulación seguramente de dificultades de varios años hacia atrás. Pero un sector en donde ya estamos empezando a ver una recuperación y que es necesario animar y empujar. Entre agosto del 18 y mayo del 19, el sector de prendas de vestir ya está creciendo al 1.9%. En el mismo periodo del año inmediatamente anterior caía en el 2.6 y en el mismo anterior caía al 6.9. Lo mismo en ventas, en donde las ventas crecen al 1.9 y en el año anterior caían al 1.6 y en el año anterior caían al 9.07. En donde además en el último mes, este es un sector que crece en el 8.3% en producción. Quiere decir que hay un esfuerzo que va dando resultados y frutos, que falta mucho sin duda alguna, pero que hay un compromiso de Estado, de gobierno, por sacarlo adelante también. Justamente por ello, en el día de ayer, con la dirección de la Vicepresidencia de la República, lanzamos a este como uno de los 12 sectores privilegiados para que tuviera un pacto por el crecimiento de producción, por el crecimiento de empleo, por el crecimiento de exportaciones. Es el pacto en el sector de la moda y de confecciones. Y allí han participado los distintos agentes y cadenas del mismo. En ese pacto, ¿cuáles han sido los compromisos sobre los cuales incluso se viene trabajando? Primero, el fortalecimiento productivo y de encadenamientos. Eso significa el aprovechar una estrategia como Compra lo Nuestro, que lo diseñamos en buena medida y donde el protagonista ha sido el sector de la moda, de las confecciones y de textiles.
en restablecer la cadena del algodón con el Ministerio de Agricultura, con acceso a semillas, fertilización, en participación privilegiada también en fábricas de productividad, donde el 10% de las empresas que participan son de este sector. En la estrategia de aprovechamiento de acuerdos, en 8 meses esta cartera se ha dedicado a abrir mercados internacionales. En Guatemala, con 320 subpartidas. En Costa Rica, con ingreso preferencial a 20 productos de este sector. En los países del Triángulo Norte, buscando que hubiera acumulación de origen para poder exportar a la Unión Europea. Y estamos en ciernes en un acuerdo similar con la República de Argentina, también para que el sector de confecciones pueda llegar. En un acompañamiento directo para que se presente la información para corregir las distorsiones. En el curso de la semana pasada entregamos formalmente 50 notificaciones a compañías del sector para que con la información que se recoja se pueda tomar medidas de defensa comercial, antidumping, justamente de cara al compromiso que tenemos como gobierno para evitar prácticas comerciales desleales. En la defensa de los umbrales aduaneros ante la OMC, también lo hemos hecho. En el control del contrabando, con mesas permanentes y estrategias incluso específicas para el sector, como el Centro Integrado de Control del Contrabando que recientemente abrimos en la ciudad de Pereira. Habiendo dicho eso, nos citan los representantes Jorge Gómez. Tal vez representante importante decir mi nombre es José Manuel Restrepo, no Juan Manuel. El representante Julián Peinado, el representante Alejandro Chacón, la representante Adriana Matiz, para conocer cuáles son los argumentos que se han tenido jurídica, económica y técnicamente en referencia a la constitucionalidad de los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo. Yo debo ser claro y enfático en el sentido de que esos argumentos no son en nada distintos desde la perspectiva de esta cartera de aquellos mismos argumentos que formalmente entregué, presenté y expresé ante el Senado de la República y ante la Cámara de Representantes en una comunicación oficial radicada el día 30 de abril, justamente antes del debate de los artículos en el Plan Nacional de Desarrollo. No son nuevos respecto de cualquier otra circunstancia, son expresados explícitamente en ese concepto que radicara yo ante el Congreso de la República en ambas cámaras. Y es importante precisar que el artículo 150 de la Constitución Política, en el numeral 19 y el literal C, define como atribución legislativa dictar normas generales, subrayo, normas generales, y señalar objetivos y criterios, y vuelvo y subrayo, objetivos y criterios en referencia a la política comercial, aranceles, tarifas y otras decisiones del régimen aduanero. Y que la propia Constitución Política, en el artículo 189, numeral 25, le asigna al Gobierno Nacional la atribución taxativa de, comillas, modificar aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen aduanero, regular el comercio exterior, entre otros asuntos, cierro comillas. La única excepción es cuando se hace buscando un objetivo fiscal o de recaudo de ingresos del Estado, que en nuestra opinión no es este el caso. Y no es este el caso por dos razones. Primera razón, porque los aranceles, a nuestro juicio, no tienen relación directa con un recaudo fiscal. Si así fuere, sería irracional, insensato bajar aranceles. Y en muchas oportunidades se toma la decisión de bajar aranceles justamente para favorecer a un productor nacional que necesita tener acceso a materias primas con arancel del 0%. Si no, la estrategia racionalmente, desde el punto de vista fiscal, sería elevar todos los aranceles al tope máximo concedido por la OMC, situación que iría obviamente en contra del comercio internacional y en contra de las relaciones de exportaciones o de importaciones. Segundo lugar, por cuanto el arancel, al hacer la correlación entre arancel como el instrumento de que al subir el arancel cae el contrabando, no es del todo cierto. Está técnicamente demostrado
que la elevación arancelaria conduce a mayores niveles de contrabando técnico y de contrabando físico. Luego, allí no podría uno llegar a esa misma conclusión. Es más, la proposición explícita señala como objetivos sostenibilidad y crecimiento de la industria textilera, el contrabando, la protección al sector textil, crecimiento de empleo, entre otros asuntos. Todas razones comerciales, no de orden fiscal. En adición, no veo en la proposición, en ningún lado, ninguna estimación de orden fiscal sobre el impacto que podría tener la medida para el recaudo tributario del país. Luego, no nos digamos mentiras. Y así lo han expresado todos los que han pasado por este recinto y por este pupitre. La razón ha sido una razón estrictamente comercial. Lo anterior da respuesta a dos cosas. Primero, la atribución del gobierno para esta decisión y su competencia además para reglamentarlo, a través de decretos que precisen la medida, garanticen la seguridad jurídica en el marco de la regulación del comercio exterior. Además, todo lo anterior ha sido taxativamente descrito en sentencias numerosas de la Corte Constitucional. Basta ir a la 353 de 1997 que dice, comillas, el presidente y el Congreso de la República en materia arancelaria tienen facultades complementarias. El presidente es el llamado a modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Artículo 189, numeral 25 de la Constitución. Pero con sujeción a la ley marco que dicta el Congreso de la República, artículo 150, numeral 19, literal C de la Constitución Política, en la que por razones de política comercial se determina la fijación de aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Y el Congreso de la República justamente ya se ha expresado en esa que es la ley marco, desde donde se define la política comercial del país. Recuerdo que el Plan Nacional de Desarrollo en ese artículo no es ley marco. La ley marco, la 1609 del 2013, es aquella a través de la cual el Congreso de la República se pronuncia, a partir de lo cual el Ejecutivo toma las decisiones en esta materia. Con esto, de ninguna manera pretendo desconocer la competencia que tiene el Congreso para expedir leyes marco de comercio exterior. Es más, si estuviésemos en este estadio discutiendo una nueva ley marco de comercio exterior, quizá otra sería totalmente la historia. El asunto es que esa competencia no puede ser ejercida con menosprecio de los límites que le han sido impuestos por la Constitución para regular a través de criterios y objetivos generales. Subrayo, criterios y objetivos generales, lo cual ya lo hizo mediante la Ley 1609 de 2013, que es la Ley Marco de Comercio Exterior expedida en este recinto del Congreso de la República, siendo competencia del Gobierno la reglamentación específica. En referencia a los temas económicos, destaco también la eventual inconveniencia económica de las medidas y el eventual riesgo que podrían representar para la industria en general y para la economía. Eso fue ampliamente advertido por funcionarios y sectores relevantes en el marco del tránsito legislativo. Y yo me refiero explícitamente a algunos temas de inconveniencia. Primero, las pérdidas en el bienestar de la sociedad en general y en especial del consumidor por aumento de precios. Sí es cierto que para productos entre $10 por kilogramo y $20 por kilogramo habría un incremento de 15% al 37%. Son casi 25 puntos porcentuales. Imaginémonos que en esa categoría puedan estar telas o productos importados de uniformes que implicarían eventualmente un crecimiento de 25 puntos porcentuales en productos que utilizan ciudadanos en la canasta básica, incluso estratos bajos o estratos medios de la población. Eso tiene un impacto en el bienestar. Los aumentos de costos tienen impacto en el bienestar de la sociedad porque reducen la capacidad de ingreso del ciudadano y ese ciudadano tiene que reaccionar demandando menos de otros productos y ahí eventualmente hay una generación de destrucción de empleo, no generación del mismo, lo que significaría que puede haber eventuales resultados indeseados por aplicaciones de medidas de aumentos arancelarios.
eventuales represalias de socios comerciales por ese tipo de medidas. Yo mismo puse de presente la preocupación en este estadio, en el documento que señalé, sobre la inconveniencia que podía tener la aplicación de una medida sin tomar en consideración aquellos países con los cuales tenemos tratados de libre comercio. Y los artículos nunca excluyeron a los países con los que tenemos tratado de libre comercio. Justamente por eso se necesitaba una reglamentación para excluirlos, porque lo contrario era exponer al país a una situación de riesgo por demandas internacionales. Incentivos a la corrupción por medio del contrabando abierto y principalmente el contrabando técnico, lo que tiene efecto sobre la formalización empresarial. Aquí no se nos puede olvidar que medidas de esta naturaleza en el país han incrementado el contrabando técnico y el contrabando físico. Y esa es una problemática que nosotros no podemos descuidar. ¿Por qué razón? Porque el aumento arancelario hace más atractivo la utilización del contrabando para traer esos productos. No sobra adicionar que el modelo arancelario propuesto tiene un componente regresivo. Es un arancel elevado para prendas más baratas y es un arancel más bajo para prendas más costosas. Por lo tanto, tendrá un efecto sobre el ingreso de las familias de menores ingresos más alto que aquel que puede tener sobre las familias de ingresos más altos en la población. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas por ese tipo de impactos inequitativos desde el punto de vista de ingresos en una sociedad. No sobra finalmente decir que no hay una sola alusión, y repito, no hay una sola alusión al tema arancelario de un subsector de la economía, ni al concepto general arancelario, ni en las bases del plan, ni en la parte general del plan. Por lo tanto, a juicio de muchos, los artículos vulneran el principio de conexividad directa e inmediata con los objetivos generales de la ley del plan. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, sentencia C-539 del 2008, cuando invita a, comillas, prohibir la inserción en el cuerpo de una ley de disposiciones que no guarden relación con la materia central tratada, lo cual, además de preservar la congruencia y coherencia de los cuerpos normativos, apunta a propósitos de mayor envergadura, cuáles son la transparencia, el principio democrático y la publicidad en el procedimiento legislativo. En virtud del así denominado principio de coherencia, que, como dije, está contenido en el artículo 3º de la Ley 152 de 1994, orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, que prevé como uno de los principios generales la actuación de autoridades nacionales, regionales y territoriales en relación con la planeación, es indispensable garantizar la aptitud sustancial, directa e inmediata para realizar los planes y programas y las metas generales señalados en la parte general del plan, pues de no ser así, han de ser consideradas extrañas a la materia de una ley cuatrienal de planeación. Y debo decir que si el argumento que se utiliza es el argumento de aumento de empleo, también está en entredicho. No es totalmente cierto que un aumento arancelario pueda generar más empleo. Es más, nosotros hicimos un ejercicio a través del modelo de equilibrio general del Departamento Nacional de Planeación, incorporando el incremento arancelario propuesto en los artículos, y hay resultados contradictorios a la generación de empleo, contradictorios al crecimiento del Producto Interno Bruto y contradictorios a la inversión. Habiendo dicho eso y habiendo señalado lo anterior, nosotros somos profundamente respetuosos del principio de legalidad. Y por eso debo decirle, representante Gómez, que aquí no se ha actuado con negligencia, y lo vuelvo y lo digo una vez más, aquí se ha actuado de la manera más oportuna posible. Hemos actuado de inmediato en la implementación de los mencionados artículos. Es más, representante Gómez, reunimos al Comité AAA, que es la autoridad, según la Ley Marco Aduanera, que surgió como Ley Marco en este Congreso de la República, desde... Sonido para el señor ministro. Desde el día 23 de mayo.
Allí reunimos al Comité AAA. Él analizó los efectos y opciones para la reglamentación de los artículos sobre aranceles. El 25 de mayo se expidió la ley del Plan Nacional de Desarrollo que ustedes aprobaron. El 27 de mayo, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 1437 del 2011 y del decreto 1081 del 2005, se publicó el proyecto de decreto por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para recibir comentarios desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio. El Comité de Asuntos Aduaneros, el AAA de nuevo, volvió a sesionar el 31 de mayo y emitió recomendaciones respecto a la entrada en vigencia del decreto reglamentario. Entre el 11 y el 18 de junio se respondieron cientos de comentarios de los ciudadanos y se hicieron ajustes al proyecto de decreto teniendo en cuenta la participación ciudadana. El 19 de junio el Ministerio de Comercio remitió el proyecto al Ministerio de Hacienda, quien a su vez lo remitió a Secretaría Jurídica de Presidencia de la República a mediados del mes de julio, y luego de surtir los trámites internos en esa entidad y de atender cientos, repito, de recomendaciones, de comentarios por parte de los ciudadanos y también el gran número de decretos que están en este momento en marcha por parte del Gobierno Nacional para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, se le ha dado trámite correspondiente a este decreto. Y debo decirles que en el día de hoy ese decreto fue firmado por el Presidente de la República, está obteniendo numeración y publicación en el Diario Oficial, lo que significa que tendremos el decreto en el principio de legalidad, porque el Ejecutivo cree en la legalidad y creen que si aquí se aprueba un artículo, así existe una inconveniencia del mismo, es necesario cumplir naturalmente con lo establecido en ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero quiero cerrar con algo distinto. Hoy estuve reunido con actores del sector de confecciones, calzado, curtiembres también, marroquinería en el barrio Restrepo de Bogotá, como lo he venido haciendo en distintas ciudades de este país. Y el mensaje de ellos, de 200 empresarios allí reunidos, es: superemos la historia de los aranceles, empecemos a hablar de lo que realmente es importante, empecemos a hablar de cómo exportamos, cómo somos más competitivos, cómo somos más productivos, empecemos a ver en modernidad este sector. Ellos mismos plantearon lo que acabo de decir. Yo lo que digo es: hagamos la discusión arancelaria cuando quieran, pero pasemos la página, hablemos de cómo vamos a lograr que el sector de confecciones sea capaz de exportar. Me dicen que nos fuimos a China para negociar el sector textil. Nada más falso que esa afirmación. Fuimos con un empresario del sector textil, el empresario Ricardo Pava, que va a exportar a la China, porque en Colombia hay capacidad para tener mejores diseños y poder exportar. Estuve en la China viendo productos de Leonisa, una empresa realmente paradigmática de este país que está exportando a China y compitiendo con precios con productores chinos. Es posible hacerlo, y es posible hacerlo cuando hay productividad, cuando hay tecnología, cuando hay innovación. Lo que no le gusta al representante Gómez, aquí se importa, sí, maquinaria, está creciendo al 11% y está creciendo para hacer modernización productiva, para hacer modernización empresarial, que es el camino para ser más productivo. Yo quiero que nosotros veamos un país que mire hacia adelante, que mire en la innovación, que mire en la competitividad y que de esa manera sea capaz de generar empleo, claro que sí, empleo mucho más productivo, empleo además que tenga la capacidad de sostenerse por la competitividad propia del sector productivo. Importante también decir, porque lo decía el representante Gómez, que en Colombia Moda se encontró con H&M. Seguramente sí, como en Createx, que hace la Cámara de Confecciones, se encuentra con empresarios chinos, porque de lo que se trata es de propiciar negocios. Está en H&M, está en NAFNAF, está El Éxito, está Falabella, está Havaianas, porque yo fui a Colombia Moda. ¿Y están para qué? Pues para propiciar negocios, para generar encadenamientos productivos, porque son espacios de negocio de la moda, porque son plataformas de negocios, porque lo que tenemos que lograr es que el sector productivo se inserte en cadenas productivas y sea capaz de vender. Cierro diciendo que esta cartera cree en el crecimiento como primera fuente de empleo y cree en la productividad también como generador de empleo de este y de otros sectores industriales, pero también
que las medidas que se adopten, algunas de las cuales se vienen trabajando con este subsector industrial, deben adaptarse con rigor técnico, con rigor constitucional, con rigor jurídico, y que tengan en consideración la construcción y no la destrucción de cadena productiva, y que contribuyan a que el país crezca, sea más productivo, sea más competitivo y tenga como vocación la única forma como podemos seguir siendo competitivos a nivel internacional, que es aprovechando los mercados internacionales y no rezagándose de la inserción internacional. Muchas gracias.